es tu iglesia, tu hogar, donde te recibimos con amor. Un lugar para adorar el santo nombre del Señor. Bajo la nube de su espíritu te extendemos nuestras manos para ayudarte hoy. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. Y te guiará. Puedo ver con claridad la razón de mi canción. Es Cristo en el centro de mi ser, vive que resucitó. Es Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande, tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. ¿Alguien puede saltar, vamos? Yo nací para alabar y gritar que no hay nadie más que Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande, tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. ¿Alguien es libre? Amén. ¿Están listos? 1, 2, 3, ¡ah! Eres el principio, eres el fin, eres mi futuro y no vuelvo atrás. Eres la razón de mi canción. Se trata de ti, se trata de ti. Yo vivo por ti, pues se trata de ti. Te queremos pedir oídos para poder escuchar,
ojos para ver y un corazón dispuesto para recibir esta semilla incorruptible de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo quien nos traiga la revelación para que así nosotros la podamos poner en práctica, porque no queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Yo me dispongo como tu instrumento, Señor, para que hables a tu pueblo y a mi vida, y que el día de hoy regresemos motivados y transformados a nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús, y los que lo creemos decimos amén. Amén. Pues meditaba yo, la palabra es amplia dentro de su contenido, pero sabe que siempre es aplicable para toda persona, no importando el proceso, la edad o la etapa que esté viviendo. Toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso es que quisiera llevarte en un momento donde nos podamos sumergir en esos textos de la palabra. Y quisiera que me acompañara al Salmo 27 en su versículo 13. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, me lo aprendí de memoria, a mí me ayuda mucho en muchos tiempos, pero quisiera llevarte a esta reflexión. Usted me dice amén cuando lo tienen. ¿Cuántos trajeron Biblia por acá? Y si no, usted me puede acompañar en la lectura aquí en las pantallas. Y es bueno que usted lo lea para que vea qué es lo que la palabra nos direcciona a ver. Aquí dice el salmista, específicamente el rey David, que fue el autor de este salmo, y él dice, hubiera. Dígale que está a la par, hubiera. Respóndale usted, el hubiera no existe. ¿Cuántos decimos eso? Ay, si hubiera hecho esto. Y si hubiera hecho, si no hubiera dicho esto. Pero bueno, aquí el salmista nos está diciendo un hubiera. ¿Pero qué hubiera? Hubiera yo desmayado. O sea, aquí yo meditaba. El rey David estaba diciendo algo. Por poquito y desmayo. Hubiera yo desmayado. Pero ¿cuál hizo la diferencia entre el desmayar y no desmayar? Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, yo meditaba en esta palabra desmayar. Desmayar, meditaba en varios conceptos. He visto personas que están paradas y de repente se desmayó, dice. ¿Qué significa cuando alguien se desmayó? Médicamente, no sé. Como clínicamente yo podría descifrar eso, que se desmayó alguien. Pero lo único que sé es que se cayó y perdió el sentido del conocimiento. Ahí tienen diferentes formas para volverlo a hacer. Algunos en algún momento difícil, como en algún funeral o en algún momento de dolor, otros producto de una enfermedad o de alguna emoción. Diferentes circunstancias en la vida que uno podría perder el conocimiento. Pero cuando yo venía aquí a la meditación desmayar, yo entro todo por mi vida. Y el detalle que yo quisiera comentarle también, que cuando yo pensaba en desmayar, yo crecí trabajando con mis papás y había algo común que nos pasaba a nosotros, que nos dedicábamos a ir a comprar granos a las aldeas, ¿verdad? Cuando uno venía en un camioncito y venía bien cargado, la pregunta era, ¿le desmayó en la subida? Y miren, yo sufrí tanto en medio de ese proceso porque cuando tenía más o menos 11, 12 años, yo iba a una aldea que se llamaba El Manzanillo a traer café y ese camioncito solo subía con 22 quintales de café en una subida. Y entonces le echábamos como 50 quintales. Y entonces antes de llegar a la subida esa había que bajarle la mitad de la carga, ir a subir la mitad de la carga arriba, bajarla, regresar a traer la otra mitad y de ahí volver a subir. O sea, y la pregunta que siempre se hacía uno, ¿y no te desmayó el carro? Y cuando le desmayó, había un instrumento dentro del carro que uno traía, que era cuadradito de madera, que le llamaba uno trozo. Y se bajaba alguien corriendo a poner el trozo y lo ponía adelante, no salía. Y pasaba uno procesos de
de situaciones así. Y entonces, no llevándome al concepto de lo que quizás la palabra desmayar significa, sino buscando lo práctico, yo me daba cuenta de algo. Cada vez que uno desmaya, posiblemente sea porque hay muchas cargas dentro de tu vida. Posiblemente hay cosas que debes de aprender a descargarte. Y cada vez que desmayas debes de aprender a poder aplicar la solución a tu problema. El problema es que cuando alguien desmaya, en vez de descargarse, se carga más. Porque muchas personas están desmayando hoy en día, producto de los problemas, producto de las adversidades, producto de que estás creyendo porque alguien dentro de tu familia cambie, pero no cambia. Producto de que estás creyendo que se mejore tu economía, pero todavía no ha mejorado, que se mejore tu salud, pero no ha mejorado. Pero la solución siempre la vas a obtener en Cristo Jesús. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dígale que está a la par, usted quiere descanso. Pero dígaselo, por favor, suéltelo. Vamos a ver, yo quiero escucharlo. Ay, ya está sonando. ¿Sí? Porque el único que te va a ofrecer descanso es Cristo Jesús. Porque el único que va a tener paz a tu corazón es Cristo Jesús. Pero no lo vas a lograr cargándote más. Tú vas a lograr avanzar en la vida en el momento que aprendas a descargarte en el lugar que vale la pena descargarse. Porque también muchos aprenden a descargarse, pero de la forma incorrecta. Tienen problemas y dicen, ay, me voy a echar mi par de tragos para olvidar los problemas. Y comienzan, aunque mal paguen ellas, por tu maldito amor, que aquí, que allá, y aquí las penas se ahogan, señores. Pero eso no es resolver, no es descargarte. Eso solamente es agregarle más carga a tu carga. Y si no, cuéntenme al otro día cómo amanecen, sin pisto, con una gran goma y un gran remordimiento en el corazón. ¿Cierto o no es cierto? No, pastor, usted no sabe qué es eso. Bueno, pues, a mí me contaron, lo leí en un libro. Pero, ¿qué hace la diferencia? El aprenderte a descargar. Pero aquí, yo miraba que el rey David dijo algo. Hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Usted cree a la palabra? ¿Usted cree que Cristo vive? ¿Usted cree que Dios todo lo puede? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? ¿Usted cree que Dios lo puede levantar? ¿Usted cree que Dios puede responder a sus peticiones? ¿Usted cree que Dios lo puede levantar? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios lo puede cuidar? ¿Usted cree o usted está desmayando porque dejó de creer? Es que aquí es donde hace una diferencia entre el desmayar y el creer, porque la vida va a ser muchas veces cuesta arriba, pero vas a tener que aprender a creer en medio de tus circunstancias, vas a tener que aprender a avanzar en medio de tu proceso. Pero si no estás dispuesto a creer, si no estás dispuesto a no dejarte gobernar por lo que tus ojos ven, sino por lo que la palabra de Dios dice, no vas a avanzar. Porque ¿sabes dónde vas a ver la bondad de Jehová? Aquí en la tierra de los vivientes y en el cielo la vida eterna. Pero aquí vas a ver las respuestas de Dios. Por eso aquí el rey David lo describe rápidamente. Hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en el verso 14 dice algo y se dice a sí mismo, aguarda a Jehová. Dígale que está a la par, aguarde al Señor. Siga diciendo, me hace favor de profetizarle esto. El texto, ¿me podrías ayudar? Con el verso 14 y detenémoslos ahí un poquito más, por favor, para que los podamos leer. 27:14, aguarda a Jehová. La siguiente frase dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Quiénes tienen palabra ahí? Ahí está. Me ayudaría a profetizárselo eso a alguien a la par, pero ayúdeme, por favor, póngale la mano a alguien si tiene confianza en su hombro y dígale usted, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí,
Dígale, sí, espera a Jehová. Y ahora dígale, botellita de Jerez. Todo lo que digas también será al revés. Dígaselo así, tipo calcomanía de camioneta. Todo lo que desees para mí, multiplicado sea para ti. No, es que suena, sí. Al que te bendiga, yo bendeciré, y al que te maldiga, yo maldeciré, dice la palabra, ¿no? No estoy diciendo nada fuera de lo común. Ahora, esta es una palabra que usted tiene que aprenderse a decir en medio de su desmayo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Amén. ¿Sí? Yo quisiera llevarlo a una escena de un varón llamado Simeón en Lucas capítulo 2. Y en esta escena llamado Simeón, dice la Biblia que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. En el versículo 25, Lucas 2:25. Espero en el Señor que usted pueda regresar con una palabra que le edifique a su casa. Pero me interesa algo, porque la vida, todo cristiano es procesado, ¿sí? Todo cristiano es procesado. Aquí en Ayarza no se puede hablar de la minería por diferentes cosas, ¿verdad? Pero cuando uno agarra el oro en bruto, uno va a una mina, no estoy hablando de la minería, ni nada, no. Uno va a la minería y usted encuentra oro. Usted no lo encuentra en forma de una joya, ¿o sí? Usted lo encuentra en un oro en bruto, porque así se le llama, ¿no? Esto es así en bruto, no está procesado. Pero a través del proceso, ¿sí? A través de que se sacó de la mina, se llevó un proceso, se purificó el oro, se extrajo toda materia impura que era contraria al oro, se procesó. Y hoy muchos tienen anillos de oro, muchos tienen cadenas de oro, ¿cierto o no? Relojes de oro, ¿qué más? Dientes de oro, esa me gustó, dientes de oro. Pero ¿cuál es la diferencia entre el oro en bruto y el oro en resultado final? El proceso que atravesó. Por eso, mire, hubiera yo desmayado si no creyese, si el oro no creyese que un día iba a ser una joya preciosa que iba a andar en muchas manos, en muchos cuellos, en muchas bocas, ¿verdad? Por los dientes. ¿Qué hubiera pasado? Por eso, mire, aunque usted hoy sea como el oro en bruto, es oro. Suena feo, ¿verdad? Pero no lo estoy diciendo por bruto, sino así por la concentración de masa. Pero hablemos de Simeón mejor, porque ya me vieron mal ustedes. Lucas 2:25. Dice así la palabra: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Este hombre era un hombre piadoso como muchos de los que hoy están aquí en la iglesia. Pocos dijeron amén. Pues yo digo amén. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora dígame usted, este hombre, dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él, que era un hombre justo y piadoso. ¿Está conmigo? Que la Biblia te describa de esa manera, digo, wow, o sea, para mí, qué bendición. Pero a mí me da a entender que este hombre Simeón tenía una promesa de parte del Señor, tenía una palabra, le habían dicho, tú no te morirás antes que mire al ungido. ¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios? Yo no sé si usted como mamá y papá, usted no le gustaría morirse hasta ver a sus hijos bien y realizados. Pero qué triste es para uno cuando de alguna manera le toca que despedirse de este mundo y quizá no ver a sus hijos haber llegado a alcanzar la madurez. Porque qué triste es ver a personas que mueren y dejan a sus hijos pequeños. Pero pensemos en esto. Cuando usted está dentro del propósito de Dios, yo quiero que usted vea algo, que aquí es donde uno aprende a no desmayar.
Pero ¿cómo es que aprende a no desmayar? Cuando usted depende solamente del Espíritu de Dios. Cuando no solamente crea la palabra, yo hubiera desmayado si no creyese, sino que también soy guiado por el Espíritu Santo. Y un día se cumplió la promesa en el verso 27. Y dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luego vemos la profecía que pasa con Jesús, pero yo miraba algo. Yo quiero que usted vea algo acá. Me bajo para poder acercarme, pero yo miraba esta esencia. ¿Qué pasa si él no le hace caso al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si él no se deja tener esa revelación del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Porque ¿qué es para mí revelación? Para la palabra revelación podría significar muchas cosas, pero la palabra revelación en algún momento en esta escena de tu vida, como quien dice, no te vas a morir sin ver las respuestas mías en tu vida. Porque este hombre era un varón piadoso y justo, pero que clamaba por la salvación de su pueblo. Y entonces viene Dios y le dice, no te vas a morir sin que yo te responda. Y él dice que sostenido por esa promesa, o sea, en otras palabras, había perdido sus sueños y su visión y sus metas en la vida. No, él tenía clara la revelación de parte del Espíritu que él vería la respuesta a sus promesas. Y yo miraba aquí la diferencia, el que desmaya, pero que no cree, está fregado. El que quiere desmayar, pero no se deja gobernar y guiar por el Espíritu Santo, también. Por eso, si usted se siente desmayar, lo primero que tiene que hacer es creer. Y lo segundo que tiene que hacer es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora dígame usted el tercer paso. ¿Qué fue lo que hizo? Obedecer. Movido por el Espíritu Santo fue al templo. ¿Y qué tal si ese día no va al templo? ¿Y qué tal si ese día, estoy cansado? Pero ese día era el destinado para que tú puedas ver la respuesta de Dios en tu vida. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Amén. No sé si allá atrás me estoy explicando. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido se escucha bien? Diga el que está a la par, ¿usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Es algo que a mí me mueve. Porque ¿sabes algo? Es que hay una diferencia entre, Jesús dijo, no los dejaré solos. No los dejaré solos, les enviaré al Espíritu de verdad, el cual les recordará todo lo que yo les enseñé. Y él dice, él los guiará a toda verdad. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso es que aquí es cuando la palabra dice, movido por el Espíritu Santo fue, o sea, ¿quién fue el que lo llevó a esa escena? Por eso es que mire, cada vez que usted se encuentra con alguien, usted no diga, qué coincidencia es. No, qué propósito de Dios es. Porque a veces las coincidencias para el cristiano no existen. Para el cristiano existen las diosidencias. Porque Dios se encarga de alinearlo todo, de prepararlo todo para encontrarte con aquella persona que va a bendecir tu vida. Amén. Ahora aquí mire, a mí me mueve, ¿sabe por qué me mueve este texto? Porque yo me estoy preparando para algo. Yo no quiero ser cristiano de la secreta. Yo no quiero ser cristiano calientabanca. Yo quiero ser cristiano que le sea útil a mi Dios. Yo quiero ser de los que no desmayen en el proceso. No sé de cuáles quiere ser usted. Yo no quiero ser de los que hoy estoy y mañana estoy en las estadísticas que cayó el pastor Bernie, allá se quedó tirado. Y el diablo ahí va a reírse, ya vieron otro más a la suma. Yo no quiero estar dentro de esas estadísticas. Yo no soy perfecto, sí, pero si me caigo, sé algo que me puedo levantar. Aquí no hay una iglesia perfecta. No, el problema es que si usted cayó y no se levantó, está creyendo en el Dios
que lo está levantando o que le están extendiendo su mano para que se levante. No sé si logro explicar en este punto. Porque el punto entre desmayar y no desmayar es tu decisión, iglesia. Tu decisión si sigues creyendo, tu decisión si te dejas llenar por el Espíritu Santo, tu decisión de ser obediente. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a vivir por fe. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. No vive por lo que las circunstancias dicen, vive por lo que la palabra de Dios dice. Yo meditaba en este punto, en Tomás. ¿Alguien conoce a Tomás aquí? Tomás de la Biblia. ¿Alguien conoce a Tomás aquí? Yo dije eso allá, prediqué de Pedro allá en la iglesia donde fui y le decía, hermanos, ¿quién conoce a Pedro acá? Y todos levantan su mano. No, yo soy de los jóvenes acá, hermano, les dije. Yo solo he leído de Pedro, pero no lo conocí. Ustedes se salvaron. Y quisiera que me acompañara a Juan capítulo 20. Y como dice la fórmula mágica, y con esta termino. Amén. Juan 20, 24. Vamos a leer algunos textos más de la Biblia. Dice en el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Capítulo 20, verso 24. Verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y si no viere en su mano la señal del clavo y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y me metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás estaba siendo claro. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en tu costado, y no seas incrédulo, sino, ¿cómo es que dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo me imagino esa escena que el Señor, hasta no ver, no creer. ¿Quién era lógico? Pero como nos llama a ser de fe, pero Dios le complació lo que él necesitaba. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero repita conmigo lo que sigue acá, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Cuántos creemos acá? ¿Usted cree? Yo creo. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Lo que la palabra de Dios dice, lo que sus circunstancias dicen. Bienaventurado el que sin ver cree. Bienaventurado el que no mira lo que las apariencias dicen. Amén. ¿Por qué esta palabra acá? Porque es necesario que aprendamos, mis hermanos, a poder creerle a Dios más todavía. Tu vida se está ejercitando, se está procesando hasta que Dios haga su perfecta obra en nosotros. Pero nosotros corremos el riesgo de desmayar si no creemos, si no somos gobernados por el Espíritu Santo y si no somos obedientes a lo que es su palabra. Por eso la fórmula que yo he encontrado para no desmayar es seguir creyendo. Número 1, diga conmigo, seguir creyendo. Número 2, llenarme de su espíritu. Y número 3, obedecer a su palabra. ¿Cuál es el 1? Seguir creyendo. ¿Cuál es el 2? Llenarme de su espíritu. ¿Y cuál es el 3? Obedecer a su palabra. ¿Cuál es el 1? Seguir creyendo. ¿Cuál es el 2? Obedecer, llenarme de su espíritu. ¿Y cuál es el 3? Llenarme. Ay, allá la agarró. Pero aquí pasa algo, mis hermanos. Hubo una escena en el libro de Juan capítulo 11 donde Lázaro muere. Y quisiera que me acompañara en el capítulo 11 y versículo 38,
Quisiera pedir si me acompañan, por favor. Jesús llega, Lázaro había muerto, Marta y María estaban llorando. De hecho, en el versículo 35 de siempre de Juan 11, usted encuentra el registro de uno de los versículos, si no es que el más corto, sino que es el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35. ¿Qué dice? ¿Se lo puede aprender de memoria? Diga conmigo. Ya se sabe un versículo de memoria. Qué inteligentes somos todos. ¿Verdad que no hay excusas? ¿Cómo se llama el versículo? ¿Qué dice? Jesús lloró. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera? O sea, la pregunta, todos pensaban que el milagro tuvo que haber sido antes de Jesús. Perdón, antes en Lázaro, evitar que muriera. Pero Jesús tenía un plan. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Quisiera que viera algo acá. Todo aquel que desmaya en la vida es porque piensa que Jesús hubiera hecho algo. Muchos se quedaron encerrados en que si Jesús no hubiera permitido que me robaran esto, que perdiera esto, si Jesús no hubiera permitido que sucediera esto otro, si no hubiera permitido que hubiera pasado ese engaño, esa traición, no sé cuál es la escena. Y muchos condicionan la vida cuando miran que el sepulcro está tapado, cuando miran su problema como un sepulcro, cuando miran sus circunstancias. Es ahí cuando la mayoría tiende a desmayar en la vida. Cuando no sientes que el negocio te sale, cuando no hayas cómo vas a sostener a tu familia, cuando no encuentras una salida a tu laberinto. ¿Está conmigo, iglesia? Porque es que aquí es donde hay una diferencia. El que desmaya es porque está metido en ciertas circunstancias. Pero Dios quiere que aprendamos a creer en medio de nuestras circunstancias. Porque aunque estés profundamente conmovido, aparece Jesús y dice en el verso 39, dijo Jesús, ¿qué dice la primera parte? Quita la piedra. ¿Cuál es la primera piedra que tienes que quitar en tu vida? La piedra de la incredulidad, la piedra del sentirte solo, la piedra del que no puedes, la piedra de que quizás te vinieron a decir que nunca te vas a levantar y nunca vas a salir adelante. Pero lo primero que tienes que hacer para ver el milagro de Cristo es, diga conmigo, quitar la piedra. Repítalo una vez más conmigo, quitar la piedra. Usted tiene piedras en su forma de pensar. Usted tiene piedras dentro de su corazón, porque esas piedras son pesadas muchas veces. Yo recuerdo que cuando los carros no subían, lo primero que había que hacer es quitar la carga extra. Y he visto escenas en películas que cuando van en un barco y de repente el barco se va a hundir, lo primero que hacen es quitar la carga extra. Quitar la carga extra. Tienes que aprender a quitar las piedras de tu vida. Amén. Sigamos leyendo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días.
¿Qué le quería decir a usted ese pensamiento en la vida de Marta? ¿Creía que podía hacer algo? ¿Usted cree que Dios todavía puede hacer algo en su familia? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? No sé en qué escena de su vida, en su salud, en sus negocios, en esa escena de su vida. No, ya eso ya para qué, ya lo enterré. Por eso le digo, el que está desmayando se dejó de gobernar por lo que sus circunstancias dicen. Verso 41. Perdón, 40. Jesús le dijo, ¿cómo? O sea que ese no te he dicho significaba que ya se lo había dicho, ¿no? ¿Sí o no? No te dije que no hicieras eso. Muchas mamás hacen con el zapato en la mano. No te dije que no te comieras eso. Pero aquí viene Jesús y le dijo a Marta esto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia en esta escena? Creer que Dios puede. Creer que Dios tiene el poder para responderte, sanarte y restaurarte. ¿Usted cree? ¿O usted está desmayando? Quiero invitarle a que cierre sus ojos un minuto. Cuando yo cierro mis ojos, como que vuelvo mi pensamiento a mí, a mi alma, a mi corazón, y trato de pensar en mí, no en nadie más, porque antes de ver la paja en mi hermano, quiero ver la viga en mí. Porque cuando hay problemas, lo peor que yo puedo hacer es pensar que ese problema viene para matarme y sepultarme. Pero aunque sintas que te haya sepultado y que ya eso no tiene solución, Dios te viene a decir: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso quiere decir que para los que creemos no hay muerto que hieda que Dios no lo pueda levantar. Eso quiere decir que para los que creemos no hay hombre por vicio que tenga que Dios no pueda restaurar. Y eso quiere decir que para los que creemos no hay nada imposible para Dios. Pero tú que estás viendo tu piedra, tu tumba, porque ese problema no fue diseñado para destruirte. Ese problema fue diseñado para que vieras la gloria de Dios en tu vida. Por eso es que yo quiero terminar este mensaje volviendo a recordar el primer texto. Hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso es que te hablo con la autoridad del Espíritu, porque tenés que levantar tu mirada, dejar de ver para el suelo, dejar de ver la tumba, dejar de ver la piedra, y tenés que comenzar a ver el milagro en tu vida. Ya no tenés que verte como fracasado, como destruido. Ya no puedo realizar mi vida, ese fracaso me marcó. No, porque si crees verás la gloria de Dios. Por eso, con la autoridad del Espíritu, a ti te digo, mujer, levántate porque vas a ver la gloria de Dios. A ti te digo, hombre, levántate porque verás la gloria de Dios. Oh, es que hay muchas personas que pensaron que ya se enterró todo, todo se terminó. En Cristo nada se termina. Al que cree, todo le es posible. Pero Jesús viene a tu encuentro. Y no te preocupes, no viene para señalarte, viene para resucitarte. Recibe de Dios, iglesia, porque si has perdido los sueños en tu vida, quizás porque dejaste creer,
y dejaste de tener la revelación del Espíritu del por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Porque muchos se preguntan, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero Dios dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A los que fuimos llamados conforme a su propósito, dice la palabra. Por eso es que si no logra ver la luz en el camino, es porque no has tenido la revelación del Espíritu, del porqué de tu proceso, del porqué de tu problema, del porqué, porque todo eso tiene un porqué y un para qué en tu vida. Dios al hijo que ama disciplina. Dios nos está preparando para un encuentro eterno en los cielos, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Porque Dios aquí nos está preparando para un encuentro eterno. Y mientras nos prepara, te va a confrontar contigo mismo y te va a quitar cosas de ti que quizás a veces no nos agradan, pero son necesarias vivir y creer. Hoy yo siento aquí el Espíritu Santo. Padre, trae revelación, Señor, a la iglesia. Trae revelación a cada persona. Trae revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Y permítenos dejarnos gobernar por ti, porque yo sé que tú eres quien nos va a llevar al milagro. Porque movidos por el Espíritu Santo fue al templo y ahí se encontró con la respuesta a su petición. No morirás sin que mires la respuesta de la salvación de tu pueblo. Hoy Dios te va a alinear para que te encontres con la salvación y la resurrección de tus sueños, de tu familia, de tu economía, de tu salud, de lo que quiera que sea que estés creyendo. Pero hoy yo te digo, levántate, ya no mires la piedra ni la tumba. Eso no es el final. Para Dios solamente es la razón para poderte levantar.